Atención El Salvador. Durante días, cientos de personas compartieron su foto en redes sociales. La buscaban en grupos de Facebook, en cadenas de WhatsApp, en publicaciones que pedían ayuda para encontrarla. Familiares, vecinos, desconocidos que solo querían que apareciera sana y salva. Se llamaba Lindsay, tenía 19 años, y su rostro circulaba de pantalla en pantalla como una alerta de desaparición más, de esas que lamentablemente se han vuelto comunes en El Salvador. Pero lo que la Policía Nacional Civil encontró al llegar a esa vivienda no fue a una víctima escondida, ni a una joven retenida contra su voluntad. Fue algo que absolutamente nadie de los que compartieron su foto se esperaba, y que cambia por completo la historia que todos creían estar viviendo. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es el canal correcto. Aquí te contamos cada caso con los datos oficiales, sin exagerar y sin dejar cabos sueltos. Así que si quieres estar al día de lo que realmente está pasando en las calles del país, suscríbete ahora al canal, porque lo que viene en este video es un giro que muy pocos vieron venir. Todo comenzó como cualquier alerta de desaparición en El Salvador, una publicación con una foto reciente, una descripción física, un llamado desesperado a compartir. ¿Qué había pasado realmente con Lindsay antes de que su nombre empezara a circular como desaparecida? Eso es exactamente lo que las autoridades tuvieron que reconstruir, porque la respuesta no estaba en una calle oscura ni en un secuestro, sino en una vivienda de la residencial Terranova, en el municipio de San Miguel, un lugar que, para cualquiera que pasara por fuera, parecía una casa más entre decenas de casas iguales. La Policía Nacional Civil no llegó a esa vivienda por casualidad. Los operativos contra el narcomenudeo en El Salvador se han intensificado en los últimos meses, como parte del Plan Control Territorial, una estrategia que ha llevado a la captura de más de 1.200 personas vinculadas al tráfico y distribución de drogas en pequeñas y medianas cantidades solo en lo que va del año. San Miguel, como otras cabeceras departamentales del oriente del país, se ha convertido en un punto de atención constante para las autoridades, precisamente porque las estructuras de narcomenudeo suelen operar desde viviendas residenciales, lejos de los lugares que la gente asocia automáticamente con el crimen. ¿Y qué encontraron exactamente los agentes cuando entraron a esa casa? La respuesta empieza a construir el verdadero peso de este caso. Dentro de la vivienda, los policías localizaron marihuana lista para ser distribuida, una balanza electrónica utilizada para pesar las porciones, una picadora especialmente diseñada para fraccionar la droga en dosis más pequeñas, 6 teléfonos móviles, una motocicleta, una pipa para consumo y dinero en efectivo. No era una casa habitacional cualquiera, era, según todo lo que la evidencia sugiere, un punto activo de reparto de droga, con toda la logística necesaria para operar sin llamar la atención del vecindario. Y en medio de ese escenario, los agentes reconocieron un rostro que no esperaban encontrar ahí, el de la joven que, apenas días antes, circulaba en redes sociales como una persona desaparecida. Antes de seguir, tienes que entender algo importante sobre cómo se construyó este caso, porque no se trata solo de una captura más. Se trata de una historia que, para toda la gente que compartió su publicación pidiendo ayuda para encontrarla, cambia por completo el significado de lo que vivieron esos días de búsqueda. ¿Por qué una persona que estaba reportada como desaparecida terminó siendo detenida junto a 2 hombres más dentro de una vivienda usada para distribuir droga? Esa es la pregunta que atraviesa todo este caso, y para responderla hay que ir un poco más atrás, a los 3 nombres que quedaron detrás de este operativo. Según información oficial de la Policía Nacional Civil, los detenidos fueron identificados como José Luis Méndez Argueta, de 21 años, Dixma Alexander Amador Torres, de 23 años, y Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, de 19 años, esta última la joven que había sido reportada como desaparecida en publicaciones de redes sociales. Los 3 se encontraban dentro de la misma vivienda al momento del allanamiento, junto al material vinculado a la distribución de droga que las autoridades lograron decomisar. Pero, ¿qué papel jugaba cada uno dentro de esa vivienda? Esa es una de las preguntas que la investigación deberá terminar de esclarecer en las siguientes etapas del proceso judicial. Aunque la sola presencia de los 3 en el mismo lugar, junto al material decomisado, ya cambia completamente la narrativa que la comunidad había construido alrededor del caso de Lindsay. Ya no se trataba de encontrar a una víctima.
Se trataba de entender cómo una persona reportada como desaparecida terminó formando parte, según los primeros elementos del operativo, de un punto activo de distribución de droga. Este tipo de contraste no es nuevo en El Salvador, pero pocas veces se documenta con tanta claridad. ¿Cuántos casos similares existen donde una alerta de desaparición termina teniendo un desenlace completamente distinto al que la comunidad imaginó? No existen cifras oficiales exactas sobre cuántas alertas de desaparición terminan revelando este tipo de situaciones, pero los especialistas en seguridad ciudadana coinciden en que las redes sociales, que son una herramienta poderosa para movilizar ayuda genuina en casos reales de desaparición, también pueden generar una narrativa incompleta cuando la información inicial no está confirmada por completo. Y aquí está uno de los puntos más importantes que debes entender sobre este caso. Nada de lo que se compartió inicialmente en redes sociales era falso desde la intención de quienes lo publicaron. La alerta de desaparición fue real, la preocupación de la comunidad fue real, y el impulso de ayudar a encontrarla también fue real. Lo que cambió fue el desenlace, y ese desenlace es precisamente lo que convierte este caso en algo distinto a la mayoría de capturas por narcomenudeo que se reportan a diario en el país. ¿Cómo llegó la Policía Nacional Civil hasta esa vivienda en Residencial Terranova? Aunque el reporte oficial no detalla el origen exacto de la denuncia que activó el operativo, este tipo de intervenciones suele originarse de dos formas principales dentro de la estrategia policial salvadoreña: inteligencia policial acumulada a lo largo de semanas de vigilancia sobre puntos sospechosos, o denuncias ciudadanas directas sobre movimiento inusual en una vivienda. Ambas vías han sido claves en decenas de capturas similares durante los últimos meses, y ambas reflejan algo que las autoridades han repetido constantemente: la colaboración entre la ciudadanía y la policía sigue siendo uno de los pilares más importantes para identificar puntos de distribución de droga en zonas residenciales. Lo que sí quedó claro con este operativo es que la vivienda funcionaba con toda la logística necesaria para operar como un punto de reparto: la balanza para pesar las porciones exactas, la picadora para fraccionar la droga en dosis manejables, los teléfonos móviles como posible canal de coordinación con clientes, y la motocicleta como medio de movilización rápida dentro de la zona. ¿Qué significa realmente encontrar todos estos elementos juntos en una sola vivienda? Para los investigadores, significa que no se trataba de un consumo aislado ni de una tenencia ocasional, sino de una estructura organizada, aunque de pequeña escala, dedicada específicamente a la distribución de droga. Aquí es donde el caso empieza a tomar una dimensión distinta, porque no hablamos solamente de 3 personas detenidas con droga en su poder. Hablamos de una vivienda que, según toda la evidencia decomisada, funcionaba como un engranaje completo del narcomenudeo, uno de los eslabones que las autoridades salvadoreñas han identificado como el más visible y, al mismo tiempo, uno de los más difíciles de erradicar por completo, porque se reproduce constantemente en distintas colonias y residenciales del país. ¿Y qué pasó exactamente en el momento de la captura? De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se desarrolló al interior de la vivienda, donde los agentes localizaron tanto a los 3 sospechosos como el material decomisado en el mismo espacio. No hubo persecución, no hubo enfrentamiento armado, no hubo forcejeo reportado. La operación se ejecutó de forma directa, lo que sugiere que las autoridades ya contaban con información suficientemente precisa sobre lo que iban a encontrar antes de tocar la puerta. Este tipo de intervenciones planificadas, sin sorpresas de último momento, suelen ser el resultado de semanas de trabajo previo. Vigilancia discreta, verificación de movimientos, cruces de información entre distintas unidades de la PNC. Y aunque el reporte público no detalla ese proceso interno, la contundencia del operativo, con todos los elementos de prueba localizados en el mismo lugar y al mismo tiempo, habla de un trabajo de inteligencia que se venía construyendo desde antes. Pero volvamos al centro emocional de esta historia, porque es lo que realmente diferencia este caso de cualquier otro reporte de captura por narcomenudeo. ¿Qué pasó con todas las personas que buscaban a Lindsay como desaparecida? Durante los días en que su alerta circuló en redes sociales, es razonable pensar que decenas, quizás cientos de personas compartieron su información, revisaron fotografías, preguntaron a conocidos si la habían visto. Esa movilización comunitaria, generada por la preocupación genuina de que algo malo le hubiera pasado,
es exactamente el tipo de respuesta que las autoridades salvadoreñas han fomentado durante años, insistiendo en que la colaboración ciudadana salva vidas. Y en este caso, esa misma colaboración terminó, sin que nadie lo planeara así, ayudando a que las autoridades tuvieran más elementos sobre el paradero reciente de la joven, en un giro que nadie hubiera podido anticipar cuando la alerta se publicó por primera vez. ¿Qué consecuencias legales enfrentan ahora los 3 detenidos? Según la información divulgada por la Policía Nacional Civil, José Luis Méndez Argueta, Dixma Alexander Amador Torres y Lindsay Michelle Aguilar Fuentes serán remitidos a las autoridades judiciales bajo cargos relacionados con posesión y tenencia de droga. Este delito, contemplado en la legislación salvadoreña dentro de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, contempla penas que varían según la cantidad decomisada, la existencia de elementos que sugieran distribución y los antecedentes de cada persona involucrada, y será finalmente un juez quien determine, con base en la evidencia presentada por la Fiscalía, la responsabilidad penal específica de cada uno de los 3. La presencia de una balanza electrónica y una picadora, ambos elementos directamente asociados a la preparación de droga para su venta, suele ser un factor que los fiscales consideran relevante al momento de tipificar el delito, ya que diferencia claramente entre un caso de consumo personal y un caso orientado hacia la distribución. ¿Podría esto agravar la situación legal de los 3 detenidos? Es un elemento que, sin duda, la Fiscalía tomará en cuenta durante el proceso, aunque la determinación final dependerá de cómo se desarrolle la investigación judicial en las próximas semanas. Tras confirmarse la captura, la Policía Nacional Civil emitió un mensaje directo a través de sus canales oficiales, dirigido especialmente a los jóvenes que puedan estar considerando involucrarse en actividades relacionadas al narcotráfico o al microtráfico. La institución fue clara: si elegís involucrarte con ilícitos, irás a la cárcel. Pensalo bien. Un mensaje corto, pero que resume la postura del gobierno salvadoreño frente a este tipo de casos, especialmente cuando los implicados son jóvenes que apenas superan la mayoría de edad. ¿Por qué las autoridades insisten tanto en dirigir este tipo de advertencias específicamente a los jóvenes? Porque los datos de capturas recientes en distintos puntos del país muestran un patrón que se repite: personas de entre 19 y 25 años, muchas veces sin antecedentes penales previos, terminando detenidas por su participación en estructuras de narcomenudeo a pequeña escala. No hablamos de líderes de organizaciones criminales complejas, sino de jóvenes que, por distintas razones, económicas, sociales o de entorno, terminan cumpliendo funciones dentro de estas redes de distribución. Este patrón no es exclusivo del caso de Lindsay, José Luis y Dixma. En operativos similares reportados en los últimos meses en distintas zonas del país, las autoridades han detenido a personas jóvenes vinculadas a la venta de droga en pequeñas cantidades, muchas veces utilizando viviendas residenciales normales como punto de operación, exactamente como ocurrió en la residencial Terranova. ¿Qué hace que estas viviendas sean tan utilizadas para este tipo de actividad? Precisamente porque no llaman la atención. No son casas abandonadas ni construcciones sospechosas. Son viviendas comunes, dentro de residenciales donde viven familias que muchas veces ni siquiera imaginan lo que ocurre a pocas casas de distancia. Y esto nos lleva a otra capa de este caso que merece atención: el contraste entre la percepción pública y la realidad interna de una vivienda. Para los vecinos de la residencial Terranova, probablemente esa casa parecía una más entre todas las demás. Para la comunidad que compartió la foto de Lindsay, pidiendo ayuda para encontrarla, la historia que se estaba construyendo era la de una posible víctima. Ninguna de esas dos percepciones coincidía con lo que realmente estaba ocurriendo dentro de esas 4 paredes. ¿Qué va a pasar ahora con Lindsay, José Luis y Dixma? El proceso judicial apenas comienza. Tras ser remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga, corresponderá a un juez de paz determinar si existen suficientes elementos para ordenar detención provisional mientras avanza la investigación, o si el proceso continuará bajo otras medidas cautelares. La Fiscalía General de la República deberá presentar formalmente la acusación, y será entonces cuando se conozca con mayor detalle qué rol específico jugó cada uno de los 3 detenidos dentro de la operación de distribución que las autoridades identificaron en la vivienda. Mientras eso ocurre, el caso ya dejó una marca importante en la conversación pública salvadoreña,
no solo por tratarse de una captura más dentro de la ofensiva contra el narcomenudeo, sino por el contraste tan marcado entre el punto de partida de la historia, una joven reportada como desaparecida, generando empatía y preocupación genuina en cientos de personas, y el punto de llegada, la misma joven detenida dentro de una vivienda utilizada para repartir droga. ¿Qué reacciones ha generado este caso entre la comunidad que en su momento compartió la alerta de desaparición? Es un tipo de reacción que se repite en redes sociales cada vez que un caso similar sale a la luz. Sorpresa, algo de indignación, y también reflexión sobre lo fácil que es compartir información sin conocer el contexto completo detrás de una alerta. Muchas personas suelen sentirse, de alguna manera, utilizadas sin saberlo, al haber invertido tiempo y preocupación genuina en la búsqueda de alguien cuya situación real terminó siendo completamente distinta a la que imaginaban. Esto no significa que las alertas de desaparición dejen de ser importantes, ni que la comunidad deba dejar de colaborar cuando se reporta a alguien como desaparecido. Al contrario, la inmensa mayoría de esos casos corresponden a situaciones reales, donde la colaboración ciudadana puede literalmente salvar una vida. Lo que este caso deja como reflexión es distinto, que la verdad detrás de cada historia solo se conoce completamente cuando las autoridades logran investigar a fondo, y que la narrativa inicial, aunque esté construida con buenas intenciones, no siempre coincide con lo que realmente ocurrió. Y aquí llegamos al corazón de todo este caso, al giro que lo convierte en algo distinto a cualquier otra captura por narcomenudeo reportada en El Salvador durante las últimas semanas. Lindsay Michelle Aguilar Fuentes no fue encontrada como víctima de un secuestro, no fue encontrada retenida contra su voluntad, no fue encontrada en una situación de peligro que justificara la alerta que había circulado en redes sociales. Fue encontrada dentro de una vivienda que funcionaba como punto de distribución de droga, junto a 2 hombres más, en un escenario donde la balanza, la picadora, los teléfonos, la motocicleta, la pipa y el dinero en efectivo pintaban un panorama completamente distinto al que la comunidad había imaginado durante días de búsqueda. Ese es el verdadero peso de esta historia. No es solamente una captura más dentro de la ofensiva del gobierno salvadoreño contra el narcomenudeo, aunque también lo sea. Es la historia de cómo una narrativa pública, construida sobre la preocupación genuina de cientos de personas, terminó revelando algo que nadie hubiera podido anticipar, que la persona buscada como posible víctima estaba, según toda la evidencia recolectada por la Policía Nacional Civil, del otro lado de la historia que la sociedad estaba imaginando. ¿Qué le espera ahora a Lindsay más allá del proceso judicial inmediato? Además de enfrentar los cargos por posesión y tenencia de droga junto a José Luis y Dixma, su caso quedará marcado públicamente por este contraste tan particular entre la alerta de desaparición inicial y el desenlace real. Es un tipo de exposición mediática que, más allá de las consecuencias legales formales, suele tener un peso adicional en la vida de las personas involucradas, especialmente cuando el caso se vuelve de conocimiento público a través de medios de comunicación y redes sociales. Este operativo se suma a una lista creciente de capturas relacionadas con narcomenudeo en distintos puntos de El Salvador durante los últimos meses, en el marco de una estrategia gubernamental que ha priorizado la reducción de puntos de distribución de droga en zonas residenciales, precisamente el tipo de espacio donde ocurrió esta captura. Las autoridades han insistido en que este tipo de operativos seguirán ejecutándose de manera constante, y que la colaboración ciudadana, incluidas las denuncias que puedan surgir a partir de movimientos inusuales en viviendas o residenciales, seguirá siendo clave para identificar nuevos puntos de distribución antes de que crezcan en tamaño o en peligrosidad. Vale la pena detenerse un momento en el contexto más amplio de este tipo de operativos, porque ayuda a entender por qué un caso como el de la residencial Terranova no es un hecho aislado dentro de la estrategia de seguridad de El Salvador. Durante los últimos meses, distintas capturas reportadas en departamentos como San Miguel, La Libertad, Santa Ana y Usulután han mostrado un patrón similar: viviendas ubicadas en zonas residenciales, sin señales externas de actividad ilícita, funcionando como puntos activos de almacenamiento y distribución de droga a pequeña escala. ¿Por qué las autoridades insisten tanto en este tipo de residenciales, y no solo en zonas históricamente asociadas al crimen? Porque las estructuras de narcomenudeo han aprendido a camuflarse precisamente donde menos se sospecha, aprovechando que una vivienda familiar dentro de una colonia tranquila
no despierta la misma alerta inmediata que una zona ya identificada como conflictiva. Esto también explica por qué el mensaje de la Policía Nacional Civil tras esta captura no estuvo dirigido únicamente a los 3 detenidos, sino a la población joven en general. El llamado a pensarlo bien, antes de involucrarse en actividades ilícitas, responde a una realidad que las propias autoridades han identificado en sus estadísticas. Una parte importante de las personas capturadas por narcomenudeo en El Salvador durante el último año se encuentra en un rango de edad similar al de Lindsay, José Luis y Dixma, todos ellos menores de 25 años. Para el gobierno salvadoreño, cada captura de este tipo no solo representa un punto de distribución desarticulado, sino también una advertencia dirigida a quienes podrían estar considerando un camino similar. ¿Qué mensaje deja finalmente este caso para la sociedad salvadoreña? Que las apariencias, tanto las de una vivienda común dentro de un residencial tranquilo, como las de una alerta de desaparición que generó empatía masiva, no siempre corresponden a la realidad completa de una situación. Que detrás de una publicación compartida cientos de veces, puede existir una historia completamente distinta a la que se imagina. Y que, en medio de la ofensiva constante contra el narcomenudeo en El Salvador, este tipo de casos demuestra que las estructuras de distribución de droga no siempre se esconden en los lugares que uno esperaría, sino que pueden estar, literalmente, a la vuelta de la esquina, dentro de una casa que parece exactamente igual a todas las demás. La Policía Nacional Civil confirmó que los 3 detenidos, José Luis Méndez Argueta, Dixma Alexander Amador Torres y Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras la investigación continúa su curso. Y aunque el proceso legal apenas comienza, la historia detrás de esta captura ya dejó una lección clara sobre lo impredecible que puede ser la verdad detrás de una alerta de desaparición en redes sociales, y sobre lo importante que sigue siendo, para las autoridades salvadoreñas, mantener la presión constante sobre cada punto de distribución de droga que logran identificar, sin importar en qué tipo de vivienda, ni detrás de qué historia, se encuentre escondido. Si este caso te dejó pensando en lo rápido que puede cambiar una historia, una vez que se conocen todos los datos, déjanoslo en los comentarios, y no olvides suscribirte para seguir conociendo, con información verificada y sin exageraciones, los operativos que están cambiando la seguridad de El Salvador.